¿Cómo ha sido tomado este nuevo decreto de excepción en la Asamblea Nacional? Ahí está Cristian Hidalgo siguiendo de cerca las incidencias de la sesión, donde precisamente se decidiría la vigencia del estado de excepción declarado por el gobierno días atrás. Cristian, ¿qué sucede al momento en el Parlamento? Buenas noches. Hola, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, son las 19 horas con 2 minutos. Sí te cuento que acá en la Asamblea Nacional, a raíz de que se conoció la emisión de este nuevo decreto por parte del Gobierno Nacional, hubo bastante movimiento, hay bastante expectativa. Prácticamente el debate en torno a la posibilidad de analizar y de que la Asamblea Nacional deje sin efecto el decreto 455 del presidente de la República ha quedado sin efecto una vez que se ha conocido ya la emisión de este nuevo decreto. Sin embargo, tenemos el debate en estos momentos acá. En este momento interviene el asambleísta Juan Cristóbal Lloret de UNES, y lo que sí ocurrió es que existieron bastantes cabildeos, bastantes reuniones a raíz de que se conoció eso. No se esperaban los legisladores que eso pueda suceder, y en este preciso momento, repito, ha empezado este debate en búsqueda también de recoger las opiniones que tienen los asambleístas de las bancadas legislativas. Algunos manifiestan que al no existir ya la posibilidad de que la Asamblea tome una decisión para dejar sin efecto ese decreto, lo que correspondería es que pasen al siguiente punto, que tiene que ver más bien con el llamado al diálogo que la Asamblea Nacional ha presentado para que tanto el presidente de la República, uno de sus delegados, y también los representantes de la CONAIE vengan acá al edificio del Parlamento, se sienten, dialoguen y busquen a través del diálogo una salida a lo que está sucediendo en el país. ¿Qué es lo que establece este nuevo decreto 459 que emitió el gobierno esta tarde? Nuestro compañero Gustavo Merino nos tiene un reportaje que explica cuáles son esos puntos. Veamos. Artículo 1. Declarar el estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza e Imbabura. Esta declaratoria se da con motivo de las actuaciones violentas que han alterado el orden público. Artículo 6. Suspender el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión de aquellas manifestaciones en que ocurran hechos violentos. La suspensión del derecho de la libertad de asociación y reunión de las personas consiste en limitar la propagación de acciones violentas en espacios públicos durante las 24 horas del día, con el objeto de impedir que se atente contra los derechos del resto de ciudadanos. Se exceptúa de la limitación aquí detallada la protesta pacífica y toda aquella actividad pacífica que no tenga por objeto ahondar la situación de grave conmoción interna. Por lo tanto, se garantiza los derechos de libertad de asociación y reunión de los ciudadanos que incurran en actividades no violentas. Artículo 7. Se restringe la libertad de tránsito a partir del 20 de junio de 2022. Los horarios de restricción serán todos los días desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana en el Distrito Metropolitano de Quito, con la finalidad de preservar la seguridad ciudadana y el orden público. Las personas que circulen durante el horario de toque de queda serán puestas a órdenes de la autoridad judicial competente. Artículo 9. Disponer las requisiciones a las que haya lugar para mantener los servicios que garanticen los derechos de las personas y el orden y la seguridad interna. Artículo 10. Uso progresivo de la fuerza y los principios aplicables. El nivel de la fuerza a utilizar dependerá del peligro o amenaza al que se encuentren expuestos los sectores. La fuerza deberá usarse a efecto de neutralizar la actuación antijurídica, violenta o agresión letal de una o varias personas plenamente identificadas ante amenaza inminente de muerte o lesiones graves de terceras personas o de la servidora o servidor. Artículo 11. La Contraloría General del Estado deberá vigilar el correcto uso de los bienes del Estado dentro del presente estado de excepción. Artículo 12. En el caso de ciudadanos extranjeros que se encuentren participando violentamente en las protestas, serán puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites de ley y podrían enfrentar la imposibilidad de acceder a nacionalidad alguna o quedar en una situación migratoria irregular.
Artículo 14. En el ámbito de sus competencias, los gobiernos autónomos descentralizados deberán apoyar y coordinar con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas el abastecimiento y suministro de alimentos básicos, así como que se cumpla con las normas de seguridad en la prohibición de transportar personas en los baldes de camionetas o camiones, lo que representa un peligro inminente para el pasajero, debiendo aplicarse las disposiciones y sanciones para este tipo de contravenciones. Artículo 17. Notifíquese esta declaratoria de estado de excepción a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional, a la Organización de las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos. Disposición derogatoria única. Deróguese el Decreto Ejecutivo 455 del 17 de junio de 2022. Disposición transitoria única. Todas las requisiciones que hayan ocurrido producto del Decreto Ejecutivo número 455 del 17 de junio de 2022 se mantendrán vigentes de manera ininterrumpida mientras la vigencia de esta declaratoria de estado de excepción persista. El decreto ejecutivo entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial, dado en el Palacio Nacional, Distrito Metropolitano de Quito, el 20 de junio de 2022. Bien, son las 19 horas con 7 minutos. Hace poco la asambleísta del Movimiento Creo, Ana Belén Cordero, dijo que al ya existir por parte del Gobierno Nacional la decisión de derogar el decreto anterior, lo que correspondería es que en este momento se suspende el punto que se está desarrollando y que los legisladores pasen a analizar el que tiene que ver con el llamado al diálogo, para que ese diálogo se concrete acá en el Parlamento. Eso hasta ahora no ha sucedido, sin embargo, antes de la sesión pudimos conversar con el presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, y él justamente adelantaba algunos puntos que están sobre la mesa para que ese diálogo se pueda concretar y que la Asamblea se convierta en una especie de institución que medie para que ese diálogo se desarrolle. Escuchemos qué es lo que dijo el presidente del Parlamento. Creo que sobre la marcha habría la posibilidad, según se ha dialogado, de que podamos convocar para mañana hasta el mediodía a todos estos sectores, CRUJOFA, ONU, Iglesia, la Asamblea Nacional, las cámaras de Pichincha, en esencia, para que podamos tratar el tema y que todo este conglomerado sea el que convoque a esa mesa de diálogo de mediodía. Además que esta tarde en la Comisión de Garantías Constitucionales comparecieron tanto el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, como el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Por su parte, el ministro de Gobierno confirmó que efectivamente el Gobierno ha respondido a través de un documento a las peticiones que efectuó la CONAIE, mientras el ministro del Interior, en cambio, se refirió al rol de la Policía Nacional durante las jornadas de protestas. Escuchemos a los dos secretarios de Estado. El primero es el que se refiere al control de precios, a la especulación de precios del 15 de junio de 2022. El segundo es el que se refiere a la declaratoria de emergencia en el sector de la salud, que es una de las peticiones concretas que hizo la CONAIE en el decreto del 17 de junio de 2022, es el decreto 456, para ser exactos. Y se refiere a la serie de beneficios para la educación intercultural en el título 2 de la ley de compensación e incentivos para el sector agrícola, donde hay una serie de bonos y de concesiones que se han acordado. El título 3, la línea de crédito productivo para pequeños y medianos productores. Y de allí el artículo 6, que se refiere a las líneas de crédito que va a abrir también Banco Ecuador. Por lo tanto, esto no son palabras, son decretos que ya se encuentran perfectamente consignados en el ordenamiento jurídico del país. Aplicar procedimientos en el cumplimiento de la misión y responsabilidades institucionales con apego irrestricto al ordenamiento jurídico basado en los mayores estándares de derechos humanos y equilibrio entre bienes jurídicos protegidos, primando la integridad personal de los participantes de las manifestaciones, reuniones y protestas pacíficas, interviniendo exclusivamente para evitar una amenaza o peligro grave para la vida o la integridad física de las personas participantes, informar el equipamiento que usará la Policía Nacional, debiendo responsabilizarse en cada lugar un oficial de policía, quien responderá el uso legítimo, progresivo y gradual de fuerza, de ser necesario utilizar únicamente armamento disuasivo, no letal,
que será excepcional en caso de amenaza o peligro grave a la integridad personal de los participantes de las manifestaciones, reuniones y protestas sociales pacíficas. Planificar y ejecutar las acciones necesarias en coordinación con las entidades correspondientes del nivel desconcentrado para garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos. Así también impedir los cierres de vías conforme a los procedimientos previstos para tal efecto, bajo estricto apego a la Constitución de la República y las leyes vigentes. Colaborar oportunamente con la Administración de Justicia en la investigación de infracciones siguiendo los procedimientos establecidos y el debido proceso. Coordinar la protección a periodistas y sus equipos de cobertura para que puedan realizar su trabajo periodístico. Llevar un registro 24 horas antes de la movilización del personal policial, la logística de las personas, que implica estar en los puntos anunciados de bloqueos y reportes necesarios sobre las intervenciones de personas que afecten el carácter pacífico de las reuniones, manifestaciones y protestas sociales. Evaluar permanentemente las acciones desarrolladas por los grupos de manifestantes a escala nacional y las capacidades de respuesta que existan desde la Policía Nacional. Se conformará un puesto de mando unificado de coordinación y articulación institucional en donde se proveerá de las medidas necesarias y equipamiento para mantener los principios de legalidad y de disuasión. Bueno, son las 19 horas con 13 minutos. Es el reporte que tenemos desde la Asamblea Nacional. En estos momentos, uno de los legisladores pidió a la Secretaría que notifique si es que ya el gobierno informó sobre la decisión de derogar el decreto anterior, y eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Rocío, es el informe que tengo desde el Parlamento. Obviamente, si la noticia lo amerita, estaremos solicitando nuevamente el paso para actualizar lo que está sucediendo esta noche acá en la Asamblea Nacional. Hasta tanto, regreso contigo, Guayaquil. Que tengas una buena noche. Igualmente, Cristian, descansa. Muchísimas gracias por ese completo informe.